Mi hijo me envió un mensaje que decía: no esperes que me haga cargo de ti cuando seas viejo. Tengo mi propia vida y mi propia familia. Le respondí con toda la calma del mundo: está bien. Y al día siguiente, cambié mi testamento. Cuando se enteró de lo que había hecho, irrumpió en mi casa lleno de ira. Me alegra que estés aquí conmigo. Por favor, escucha mi historia hasta el final. Pasé 32 años construyendo una vida de la que me sentía orgulloso. Mi esposa Ruby y yo criamos a nuestro hijo Dante en una casa modesta pero cómoda en las afueras de Savannah. No éramos ricos, pero sí prudentes. Ahorrábamos, invertíamos con cuidado y pagamos la hipoteca antes de tiempo. Cuando Ruby falleció hace 5 años a causa de un infarto repentino, heredé todo lo que habíamos construido juntos: la casa, su pensión y nuestras inversiones. No era una gran fortuna, pero sí lo suficiente para vivir con tranquilidad y quizá dejar algo significativo cuando yo ya no estuviera. Dante siempre había sido un buen hijo, o eso creía yo. Llamaba con frecuencia, venía a verme en las fiestas y traía a su esposa, Tasa, y a sus 2 hijos. Teníamos comidas de domingo y celebrábamos cumpleaños. Yo los ayudaba siempre que podía, cuidando a los niños o enviando una transferencia cuando necesitaban arreglar el techo o cuando el coche de Tasa se averiaba. ¿Estaba siendo un abuelo presente o me estaban utilizando? En aquel entonces no me hacía esa pregunta. La primera grieta apareció hace 6 meses. Dante llamó con la voz tensa, al borde del colapso. Necesitaban $15,000, dijo, para gastos médicos. La madre de Tasa tenía cáncer y el seguro no cubría ciertos tratamientos. No dudé ni un segundo. Transferí el dinero al día siguiente, pero algo se me quedó clavado en la mente. En la siguiente cena, pregunté de manera casual cómo estaba la madre de Tasa y cómo iba su recuperación. Ella me miró confundida y preguntó: ¿recuperación de qué? Dante intervino rápidamente, diciendo que yo había entendido mal, que se trataba de tratamientos preventivos. Pero el daño ya estaba hecho. Vi la mentira en sus ojos. Empecé a prestar atención, de verdad. Noté cómo la expresión de Tasa se endurecía cada vez que mencionaba mi cartera de inversiones y cómo Dante llevaba la conversación hacia mis planes de futuro. Había comentarios casuales sobre que quizá ya era momento de pensar en una residencia asistida. «Te estás haciendo mayor, papá. ¿No sería más fácil para ti?» Yo tenía 71 años y aún salía a correr 3 millas cada mañana. No veía exactamente qué ayuda necesitaba. Entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Estaba tomando café en la cocina, con la luz de la mañana entrando por las ventanas que Ruby había elegido, cuando mi teléfono vibró. Era Dante. Sonreí, pensando que sería una foto de mis nietos. En lugar de eso, leí unas palabras que se sintieron como una bofetada. No esperes que me haga cargo de ti cuando seas viejo. Tengo mi propia vida y mi propia familia. Las manos me temblaron. Lo leí una y otra vez. No había contexto, ni una discusión previa. Apenas 3 días antes habíamos cenado juntos y todo parecía normal. ¿Qué había provocado esto? ¿O ese resentimiento llevaba años hirviendo bajo sonrisas educadas y visitas navideñas? Me quedé allí casi 1 hora viendo cómo el café se enfriaba. ¿Cómo se responde a algo así? ¿Rogando? ¿Pidiendo perdón por ser una carga que aún no era? ¿Defendiéndome de acusaciones que no entendía? No iba a hacer nada de eso. Respiré hondo, enderecé la espalda como a Ruby le gustaba y escribí 2 palabras: «Está bien». Nada más. Envié el mensaje y dejé el teléfono sobre la mesa. El corazón me latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Si Dante quería trazar esa línea en la arena, yo la respetaría. Pero el respeto va en ambos sentidos, ¿no? Esa misma tarde llamé a mi abogado, Arthur Sterling. Habíamos trabajado juntos cuando murió Ruby, actualizando mi testamento y organizando el patrimonio. «Arthur», le dije cuando respondió, «necesito revisar mi testamento. ¿Puedes recibirme esta semana?» «Claro, Clarence». «¿Todo está bien?» «Todo está perfectamente claro», respondí. Y por primera vez en meses, quizá en años, lo estaba. Vi mi situación con absoluta claridad.
No iba a ser el plan de jubilación de nadie ni el gran premio de nadie. Si Dante tenía su propia vida y su propia familia, entonces yo tenía la mía y mi propio legado que decidir. Pasé los 2 días siguientes pensando con calma qué quería hacer y quién merecía realmente lo que había construido a lo largo de una vida. La respuesta llegó más fácil de lo que esperaba. Escribí notas, hice listas e investigué fundaciones. Cuando entré en el despacho de Arthur ese jueves por la mañana, sabía exactamente lo que quería. Lo que no sabía era que Dante aún tenía acceso a uno de mis estados de cuenta a través de una antigua cuenta conjunta que habíamos abierto años atrás, por si acaso. Tampoco sabía que la revisaba con regularidad, ni que vería el pago al bufete Sterling y Asociados, ni hasta dónde llegaría cuando descubriera lo que había hecho. La reunión con Arthur no duró ni una hora. No me juzgó ni cuestionó mis decisiones. Simplemente escuchó, tomó notas y prometió tener los nuevos documentos listos para mi firma en una semana. Al salir de su oficina, me sentí más ligero que en meses. Eso era libertad, el poder de elegir tu propio camino, incluso en la muerte. Caminé de regreso a casa por las mismas calles de siempre, pasando por el parque donde empujaba a Dante en los columpios y la heladería donde celebramos su graduación. Los recuerdos ya no dolían. Simplemente existían, separados de la realidad actual. La gente cambia, las relaciones evolucionan. A veces se fortalecen. Otras veces revelan que estaban construidas sobre cimientos menos sólidos de lo que creíamos. De vuelta en casa, preparé el almuerzo e intenté seguir con mi rutina, pero mi mente volvía una y otra vez a ese mensaje. No esperes que me haga cargo de ti cuando seas viejo. La crueldad de esa frase seguía doliendo. Sin embargo, bajo el dolor, empezó a crecer otra cosa: curiosidad. ¿Qué lo había impulsado realmente? ¿Qué quería en verdad? Saqué mis registros financieros y los miré con ojos nuevos. Ahí estaba, $15,000 para el tratamiento de la madre de Tasa. Otros 5,000 de hacía 2 años para un supuesto fondo de emergencia familiar que terminó siendo unas vacaciones. 3,000 aquí, 7,000 allá. Las cantidades eran lo bastante pequeñas como para no cuestionarlas en su momento. Nunca las había sumado. Pero viéndolas todas juntas, el patrón era innegable. En 4 años, les había dado más de $47,000. ¿Habían ido realmente a lo que decían, o yo había estado financiando su estilo de vida mientras esperaban el gran premio, mi muerte? Sonó el teléfono. Dante. Se me encogió el estómago. Dejé que sonara 2, 3 veces antes de contestar. Hola, papá, dijo con la voz tensa. Tenemos que hablar. ¿Hablar de qué, hijo? Respondí con un tono neutro y amable. De tu reunión con el abogado. ¿Qué estás haciendo? Así que lo sabía. La vieja cuenta conjunta. Claro. Había olvidado esa red de seguridad que creamos cuando Ruby enfermó. Pensé cerrarla después de que murió, pero siempre lo fui posponiendo. Fue un error de juicio. No lo repetiría. Solo estoy actualizando algunos documentos, dije. Cosas de planificación patrimonial. Nada de qué preocuparse. Nada de qué preocuparse, papá. No puedes cambiar tu testamento sin hablar conmigo. Algo frío se asentó en mi pecho. Claro que puedo. Es mi testamento, Dante. Mis bienes para distribuirlos como yo decida. Después de todo lo que he hecho por ti, todo el tiempo que he pasado cuidándote. Casi me reí. ¿Cuidándome? Vivo solo. Manejo mi casa, mis finanzas y mi vida. ¿Exactamente de qué te has hecho cargo, Dante? ¿Sabes a qué me refiero? Soy tu hijo. Soy familia. Sí, dije en voz baja, lo eres. Y la familia no envía mensajes diciéndole a su padre anciano que no espere apoyo ni cuidados. Silencio. Luego murmuró, estaba enfadado. No lo decía en serio. Claro que lo decías, interrumpí. Y estoy respetando tus deseos. Tú tienes tu vida y tu familia. Yo tengo la mía. Papá, no hagas esto. No seas terco. Terco. Me llamó terco, y pronto añadiría palabras peores. Cerré los ojos y conté hasta 5. Tengo que colgar, Dante. Tengo una cita. Papá. Colgué. Las manos me temblaban otra vez,
Pero no de miedo, sino de rabia. Me di cuenta de que había sido manipulado durante años por alguien a quien había criado, amado y por quien había sacrificado tanto. ¿Cuánto tiempo había sido para él poco más que una cuenta bancaria con pulso? Necesitaba un plan, no solo actualizar el testamento que ya estaba en marcha. Tenía que protegerme, blindar mis bienes y asegurarme de que nadie pudiera impugnar mis decisiones. Arthur ya había mencionado antes los fideicomisos en vida y las transferencias irrevocables. Necesitaba entender mis opciones y, sobre todo, saber a qué tipo de enemigo me enfrentaba. Pasé la noche investigando abuso financiero a personas mayores, influencia indebida y litigios por herencias. Las historias eran escalofriantes. Hijos vaciando las cuentas de sus padres, falsificando documentos, incluso acelerando su deterioro para cobrar la herencia antes. ¿Sería mi propio hijo capaz de algo así? No quería creerlo, pero ese mensaje seguía en mi teléfono como una prueba imposible de ignorar. Me había mostrado quién era, y tenía que creerle. A medianoche ya había esbozado un plan: documentarlo todo, guardar registros, construir un caso si fuera necesario y hacer cambios estratégicos para proteger lo que era mío y dirigirlo a personas y causas que realmente lo merecieran. A la mañana siguiente regresé al despacho de Arthur con una nueva determinación. Quiero establecer un fideicomiso en vida, le dije, y quiero transferir mis activos principales de inmediato. Arthur se recostó en la silla, mirándome por encima de las gafas. Clarence, eso es un paso grande. Una vez que los activos estén en un fideicomiso irrevocable, no podrás disponer de ellos con la misma libertad. ¿Estás seguro? Tengo 71 años, Arthur. Tengo una pensión, la seguridad social y más que suficiente en mi cuenta corriente para vivir bien muchos años. La casa, las inversiones, no necesito que sean líquidas. Necesito que estén protegidas. Asintió lentamente. ¿Protegidas de quién? De cualquiera que intente decir que estoy loco o manipulado cuando he dejado claras mis últimas voluntades. De mi hijo. Por fin lo dije en voz alta, la verdad que llevaba días rodeando. Arthur no pareció sorprendido. Prepararé los documentos, dijo. Pero, Clarence, esto llevará algo de tiempo. Y si Dante tiene acceso a tu información financiera, cierra esa cuenta hoy mismo. Abre una nueva en otro banco. No verá ningún movimiento más. Bien. Pero prepárate. Cuando vea las transferencias al fideicomiso, sabrá que ha pasado algo grande. Que lo sepa, respondí. No me escondo. Solo protejo lo que es mío. Salí del despacho de Arthur y fui directamente al banco donde Ruby y yo habíamos tenido nuestras cuentas durante 30 años. Cerré la cuenta conjunta con Dante, abrí una nueva solo a mi nombre y pedí que todos mis pagos automáticos se trasladaran allí. La gerente, a quien conocía desde hacía años, hizo el papeleo con eficiencia, pero me miró con cierta preocupación. Señor G., ¿todo está bien? No es habitual cerrar cuentas así. Todo está bien, sonreí. Solo estoy simplificando mis finanzas. No parecía convencida. Para el jueves de esa misma semana, los documentos del fideicomiso estaban listos. Arthur trabajó rápido y se lo agradecí. El fideicomiso Clarence G. se convertiría en el propietario de mi casa, mis inversiones y mis ahorros. Todo excepto la cuenta corriente que necesitaba para los gastos diarios. Elegí a los beneficiarios con cuidado: un fondo de becas en la universidad donde Ruby había obtenido su título, el refugio de animales donde adoptamos a nuestro perro, el hospital infantil de la ciudad y un pequeño legado para mi sobrina Kesa, que siempre se había mantenido en contacto sin pedir nunca nada. El nombre de Dante no aparecía en ningún lugar. Firmé los papeles en la oficina de Arthur con su asistente y su secretaria como testigos. Cuando terminamos, Arthur me estrechó la mano. Las transferencias tardarán alrededor de una semana. Después de eso, estos activos quedarán bloqueados. No podrá cambiar los beneficiarios sin deshacer todo el fideicomiso. Lo entiendo, dije. Es exactamente lo que quiero. Gracias, Arthur. Esa noche, Dante volvió a llamar. No contesté. Llamó 3 veces más. El quinto día, finalmente respondí. ¿Dónde has estado? Espetó, con la voz cargada de ansiedad. He intentado comunicarme contigo durante días. He estado ocupado,
respondí con calma. ¿Qué necesitas, Dante? ¿Qué necesito, papá? Tu cuenta bancaria ha desaparecido. Intenté entrar para revisar tus finanzas y ya no existe. Así que me estaba vigilando con regularidad. Eso dolió como un golpe físico. No solo el control, sino la osadía. La cerré, dije. Era hora de reorganizar mis cuentas. ¿Reorganizar? Papá, ¿qué está pasando? Primero el abogado y ahora esto. ¿Estás enfermo? ¿Pasa algo? Estoy bien. Una semana antes, esa preocupación me habría conmovido. Ahora solo escuchaba el miedo escondido detrás, el miedo a que la herencia se le estuviera escapando de las manos. Estoy perfectamente bien, Dante. Solo estoy poniendo mis asuntos en orden. Es lo que hace un adulto responsable. Estás paranoico, papá, insistió. ¿Quién te está metiendo ideas en la cabeza? ¿Quién te está diciendo cosas sobre mí? La única persona que me dijo algo sobre ti fuiste tú, respondí suavemente. ¿Recuerdas? No esperes que me haga cargo de ti cuando seas viejo. Tengo mi propia vida y mi propia familia. Te dije que era estrés. No lo decía en serio. Claro que sí. Y estoy respetando tus límites. No quieres la responsabilidad de cuidarme. Perfecto. Eso también significa que no recibes los beneficios. ¿Qué beneficios? ¿De qué hablas? Buenas noches, Dante. Colgué antes de que pudiera responder. Esta vez mis manos no temblaron. Mi corazón no se aceleró. Me sentí sereno, lúcido. Por primera vez en mis 71 años, me estaba poniendo a mí mismo en primer lugar. Y se sentía como salir a la superficie después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. 2 días después, un sábado por la mañana, estaba en el jardín podando mis rosas cuando escuché un coche frenar bruscamente en la entrada. Una puerta se cerró de golpe. Pasos rápidos se acercaron. No tuve tiempo ni de levantarme cuando Dante irrumpió por la puerta del jardín, rojo de ira. ¿Quieres decirme qué demonios has hecho? Gritó. Dejé las tijeras con cuidado y lo miré. Baja la voz. Los vecinos pueden oírte. No me importan los vecinos. Acabo de hablar con el banco. Me dijeron que has transferido casi todo. Todo. Papá. ¿Dónde está ese dinero? En un fideicomiso. Y no es asunto tuyo. ¿Cómo que no es asunto mío? Dio un paso adelante, imponiéndose sobre mí. Ese dinero se suponía que era mío. Mamá trabajó toda su vida para eso. Mamá trabajó toda su vida para nosotros, lo corregí. Para nuestra familia, para nuestra vida juntos. Ella ya no está. Y es mi dinero, para hacer con él lo que yo decida. No puedes hacer esto. Voy a impugnarlo. Probaré que no estás en tu sano juicio. Entonces me levanté y lo miré a los ojos. Inténtalo. Tengo informes médicos que prueban que estoy en perfecto estado de salud. Tengo testigos de que mis decisiones son conscientes. Tengo documentación de cada paso que he dado. ¿Qué tienes tú, Dante? Un mensaje de texto diciéndome que no contara contigo. Se puso pálido. No lo entiendes. Necesitamos ese dinero. Hemos contado con él durante años. ¿Por qué lo necesitas con tanta urgencia? Pregunté. ¿Qué es tan importante? No respondió. Solo sostuvo mi mirada. Y en ese instante lo vi todo con una claridad brutal. El cálculo, el resentimiento, la fea verdad de lo que me había convertido para él. No era su padre. Era su plan de jubilación. Sal de mi casa, dije en voz muy baja. Y no vuelvas a menos que seas invitado. Se fue, pero sabía que no había terminado. Había cruzado una línea, y Dante no era del tipo que acepta la derrota con elegancia. Entré en casa, cerré la puerta con llave y llamé a Arthur. Ha empezado, le dije. Necesito saber qué protección legal tengo. Se movió rápido. Para el lunes por la mañana, tenía copias de todos mis documentos guardadas en una caja fuerte en mi nuevo banco, copias digitales en una nube segura y una carta suya describiendo mi plena capacidad mental y el carácter voluntario de todas mis decisiones. Sugirió una cosa más,
una carta formal a Dante dejando por escrito mis razones. Si esto llegaba a los tribunales, explicó, ayudaba a tener un registro claro del razonamiento. Sin emoción, solo hechos. Pasé el martes por la tarde escribiendo esa carta. Fue más difícil de lo que imaginaba. ¿Cómo le explicas a tu propio hijo que te ha fallado sin sonar amargado? ¿Cómo conviertes una traición en lenguaje legal? Al final, lo mantuve simple. Dante, que esta carta sirva como constancia de que yo, Clarence Galt, en pleno uso de mis facultades mentales, he decidido establecer un fideicomiso en vida y designar beneficiarios de acuerdo con mi voluntad. Esta decisión se basa en tu negativa expresa a brindarme cualquier tipo de cuidado o apoyo en mi vejez, tal como me escribiste aquel día. Respeto tu derecho a priorizar a tu familia. Y yo ejerzo el mío al priorizar mi legado. Esto no es un castigo. Es autoprotección. Lo firmé ante notario en el banco. El miércoles, Dante regresó el documento. Esta vez venía acompañado de Tasa. Escuché el coche llegar alrededor de las 2 de la tarde. Yo estaba leyendo en la sala, con una taza de té frío sobre la mesa. Cuando sonó el timbre, pensé en no abrir, pero esconderme solo retrasaría lo inevitable. En el porche, Tasa llevaba un abrigo caro que estaba casi seguro de haber ayudado a pagar con uno de esos préstamos de emergencia. Su sonrisa era rígida y medida. «Clarence, tenemos que hablar», dijo. «¿Podemos pasar?» «No», respondí. «Podemos hablar aquí». «Vamos, no seas ridículo», espetó Dante. «No estoy siendo ridículo. Vinieron a mi casa sin avisar. Irrumpieron en mi jardín gritando. Y ahora esperan hospitalidad. Digan lo que tengan que decir desde el porche». La sonrisa de Tasa se quebró. «Está bien. Estamos aquí porque estamos preocupados por ti. Dante me contó sobre los cambios repentinos que hiciste con el dinero y, sinceramente, nos preocupa. A tu edad, las personas pueden ser vulnerables a estafas, a manipulaciones. ¿Estás insinuando que me han estafado? Lo que decimos, intervino Dante, es que no estás pensando con claridad. Papá, nunca has tomado decisiones tan impulsivas. Mover todo tu dinero, dejarnos fuera. No los dejé fuera de nada a lo que tuvieran derecho, respondí. Ustedes se excluyeron solos cuando dejaron claro que yo era una carga que no querían. Yo nunca dije eso. Saqué mi teléfono, abrí el mensaje y se lo mostré. Léelo otra vez. No esperes que me haga cargo de ti cuando seas viejo. Tengo mi propia vida y mi propia familia. Tus palabras, Dante. Con fecha y hora. Guardadas. Los ojos de Tasa se abrieron de par en par. Miró a Dante. ¿Enviaste eso? Él se sonrojó. Estaba enojado. Me presionaba por el dinero del techo. Acababa de perder un cliente. No importa, interrumpí. Es mi hijo, sí. Pero no puede desheredarme a mí, y yo sí puedo desheredarlo a él. Y ya lo hice. No por rencor, Dante, sino por dignidad. Dejaste muy claro lo que significaba nuestra relación para ti. Yo solo la estoy respetando. Esto es por el dinero, dijo Tasa de pronto, con la voz helada. ¿Crees que eso es lo único que nos importa? Vienen 4 veces al año, respondí. Llaman cuando necesitan algo. Me incluían mientras yo financiaba su vida. Por cierto, ¿cómo está tu madre después del tratamiento contra el cáncer que yo pagué? Guardó silencio. Dante la tomó del brazo. No tenemos que escuchar esto. Tienes una semana para pensarlo. Una semana para revertir estos cambios absurdos. Si no, contactaré a un abogado. Pediré que te declaren incompetente. Impugnaré ese fideicomiso. Haré que todo el mundo sepa lo que estás haciendo. Adelante, dije con calma. Yo también tengo abogado. Y documentación que no podrán refutar. Informes médicos, testigos, un historial de intentos de aprovecharse de mí. Pruébame, Dante. Por favor. Se fueron. Tasa lloraba. Dante estaba rígido, con la mandíbula tensa. Los vi alejarse y no sentí nada, ni satisfacción ni arrepentimiento. Solo una determinación silenciosa. Pero esa noche, en la cama,
el miedo se filtró por las grietas. ¿Y si realmente iba a un abogado? ¿Y si convencía a un juez de que yo no estaba en mis cabales? Conocía historias de padres ancianos a los que sus propios hijos les quitaban la tutela y el control absoluto de sus vidas. Dormí poco. Por la mañana estaba agotado, con las manos temblorosas. Llamé a Arthur otra vez. Está amenazando con demandarme. Que lo intente, respondió con calma. Clarence, tienes algo que casi nadie en tu situación tiene: preparación. Todo está documentado. Tus informes médicos son impecables. Hay testigos. Mientras no pueda probar incapacidad real, no tiene caso. Aún así, el desgaste era real. Lo sé. Por eso voy a recomendarte algo. Tómate unos días. Vete a un lugar tranquilo. Quédate con alguien de confianza. Deja que Dante se desgaste haciendo amenazas mientras tú recuperas fuerzas. Las vas a necesitar. Tenía razón. Llamé a mi amiga Evelyn, a quien conocía desde la universidad. Vivía a 2 horas, en un pequeño pueblo costero, y tenía una librería. Siempre me había ofrecido su cuarto de invitados. Cuando le conté, en términos generales, lo que estaba pasando, no dudó ni un segundo. Ven a quedarte conmigo. Trae solo ropa cómoda y ganas de respirar. Caminaremos por la playa y te recordaré cómo se siente la paz. Preparé una maleta y me fui el jueves por la mañana. No le dije a Dante a dónde iba. Solo me fui por 3 días. Caminé por la playa, ayudé a Evelyn en la librería, leí novelas que había postergado durante años. Dormí profundamente, sin pesadillas, y recordé quién era más allá de ser el padre de Dante. Yo era Clarence. Un hombre que había construido una vida, que había amado, que había sobrevivido a la pérdida y que merecía respeto. Cuando regresé a casa el domingo por la tarde, me sentía listo para lo que viniera. Había una carta bajo la puerta. Papel caro. La letra de Tasa. Querido Clarence, espero que puedas perdonar el arrebato de Dante. Está bajo mucho estrés en el trabajo y cuando está así dice cosas que no siente. Ambos sabemos cuánto te quiere. Queremos arreglar esto. Nos gustaría invitarte a cenar este viernes en tu restaurante favorito. Hablemos como familia, no como enemigos. Te extrañamos. Los niños te extrañan. Malik pregunta constantemente por qué el abuelo ya no viene. Por favor, danos la oportunidad de arreglarlo. Con cariño, Tasa. La leí 2 veces. La manipulación era tan evidente que casi insultaba. Usar a los nietos, apelar a mis emociones, convertir la crueldad de Dante en estrés laboral, insinuar que yo era el causante del conflicto. Una obra maestra del chantaje emocional. El antiguo Clarence habría dudado. Habría pensado, tal vez exagero. El nuevo Clarence, el que acababa de pasar 3 días recordando su propio valor, simplemente guardó la carta en una carpeta titulada Documentación y anotó la fecha. 2 días después, llegaron flores. 2 docenas de rosas con una tarjeta. Papá. Lo siento. Hablemos. Dante. Tomé una foto de la tarjeta, la añadí a la carpeta y llevé las flores al asilo de la esquina. El personal se alegró. No dije de quién eran. Luego comenzaron las llamadas. Ya no llenas de rabia, sino de súplicas. Primero llamó Tasa, con una voz suave y conciliadora. Clarence, por favor. Cometimos errores. Podemos superarlo. La familia también debe respetar, respondí. Tratarse con dignidad, no ver al otro como un cajero automático. Eso no es justo. Tasa, tengo registros de cada centavo. De cada dólar que les di en los últimos 4 años. $47,000 en emergencias que nunca explicaron. ¿Quieres que los revisemos juntos? Colgó. Luego llamó Dante. Su tono era distinto, herido, confundido. Papá, no entiendo qué te pasó. Has cambiado. Ya no eres la persona que me crió. Tienes razón, dije. La persona que te crió era un tapete. Alguien que ponía las necesidades de los demás por encima de su propia dignidad. Ese ya no soy yo. ¿Eso es todo? Solo una cena. Si después sigues igual, lo aceptaré.
Estuve a punto de decir que sí. No porque le creyera, sino porque estaba cansado. Decir no una y otra vez agota. Y una parte de mí aún quería creer que mi hijo podía cambiar. Pero recordé ese mensaje. El desprecio puro que destilaban esas líneas. ¿Por qué dudaba de lo que ya había visto? No, Dante. Hasta aquí llegamos. Tú hiciste tu elección. Yo estoy haciendo la mía. Te vas a arrepentir, amenazó. Silencio. Me quedé sentado en la cocina, con las manos entrelazadas, respirando despacio. ¿Estaba haciendo lo correcto o dejando que el orgullo destruyera lo poco que quedaba de mi familia? Llamé a Evelyn y le conté todo. Te están desgastando a propósito, me dijo. Es manipulación clásica. No están arrepentidos. Solo lamentan perder tu dinero. ¿Y si me equivoco? ¿Se disculparon por el mensaje? Pensé en ello. No. Se disculparon por mi reacción, no por lo que hicieron. Ahí tienes tu respuesta. Tenía razón. Pero necesitaba más que su apoyo. Necesitaba comunidad. Volví a mi grupo de la iglesia, al que había dejado de ir después de que Ruby murió. Retomé amistades. Llamé a mi sobrina Kesa, que vino desde Atlanta el fin de semana siguiente. Algunas personas solo saben tomar, me dijo. No ven las relaciones como algo mutuo, sino como un negocio. Es mi hijo, susurré. Y por eso duele más. Pero aún tienes derecho a protegerte. Ese apoyo me sostuvo. 2 semanas después, las llamadas cesaron. El silencio fue un alivio y una advertencia. Un domingo por la mañana aparecieron. 3 semanas después de mi regreso. Traían a los niños. Abrí la puerta antes de que tocaran. Malik, de 6 años, corrió hacia mí. Abuelo. Trajimos galletas. Mamá dijo que estabas enfermo. Se me rompió el corazón. Abracé a Malik y luego a Maya, de 4 años. Por encima de sus cabezas, crucé la mirada con Dante. Sonreía, pero sus ojos no. Queríamos darte una sorpresa, dijo Tasa. Podríamos hacer un picnic familiar. Debieron llamar antes, dije con cuidado. ¿No quieres vernos, abuelo? Preguntó Malik. ¿Qué podía decir? Que los amaba, pero que estaban siendo usados como herramientas. Claro que quiero verte, respondí. Pero los adultos deben llamar antes de venir. Llamamos, insistió Dante. No contestaste. Me hice a un lado. ¿Qué otra opción tenía? Se instalaron como si fuera su casa. Tras 20 minutos, Tasa habló. Queremos pedirte perdón. Sí, dijo Dante. Nunca debí enviar ese mensaje. Lo siento. ¿Qué es exactamente lo que lamentas? Pregunté. Haber herido tus sentimientos, respondió Tasa. O perder el dinero. La tensión se hizo espesa. Esto es lo que va a pasar, dijo Dante finalmente. Vas a llamar a tu abogado. Vas a cancelar ese fideicomiso. Y lo harás antes de fin de mes. ¿Y si no? No volverás a ver a tus nietos, dijo Tasa con calma. Sentí el golpe en el estómago. Pero también entendí la jugada. Fuera, dije en voz baja. Y si vuelven a usar a esos niños como arma, lo dejaré todo por escrito. Se fueron. Escuché a Malik preguntar a abuelo, antes de que la puerta se cerrara. Me quedé temblando. Vomité del miedo. Pero debajo del miedo ardía la furia. No iba a ceder. Llamé a Arthur. Me dijo que lo documentara todo. Esto ya no era solo un conflicto familiar. Era una guerra. Y las guerras se ganan con inteligencia. 3 semanas después llegó la carta del abogado de Dante. Pedían una evaluación psiquiátrica. Sonreí. Llamé a Arthur. Perfecto, dijo. Vas a pasar cualquier prueba. Una semana después estaba frente a la doctora Patricia Sinclair, psiquiatra forense. Durante 3 horas evaluó mi mente, mi historia y mis decisiones. Al final levantó la vista. Señor Galt, no hay ninguna evidencia de deterioro cognitivo ni influencia indebida. Sus decisiones son racionales y bien fundamentadas.
y en ese momento supe que había ganado la primera gran batalla. Gracias, respondí. Y, fuera de registro, añadió, he visto este patrón muchas veces. Hijos adultos que se han colocado a sí mismos como herederos naturales reaccionan muy mal cuando los padres ejercen su autonomía. Lo que usted está viviendo es una forma de abuso financiero hacia personas mayores. Están intentando obligarlo a ceder. Sus palabras le pusieron nombre a algo que yo solo había sentido como un nudo permanente en el estómago. La audiencia de capacidad quedó fijada para el 15 de noviembre en un juzgado de familia gris que olía a madera vieja y a nervios. Dante y Tasa estaban sentados al otro lado con su abogado, un hombre de cabello engominado hacia atrás y traje caro. No me miraron. Yo me senté junto a Arthur, con mi mejor traje, el cabello bien arreglado y las manos firmes. El abogado de Dante habló primero. Pintó el retrato de un viudo vulnerable por el duelo, aislado, frágil, tomando decisiones erráticas sin consultar a su única familia. Insinuó que Arthur me había influenciado. Sugirió el inicio de una demencia. Arthur escuchó todo impasible. Luego la doctora Sinclair subió al estrado y destrozó su narrativa en 15 minutos. Detalló mis puntuaciones perfectas en las pruebas cognitivas, mi comprensión total de mi situación financiera y mi capacidad para explicar la lógica detrás de cada decisión. Mencionó que gestionaba mi casa solo, conducía, tenía una vida social activa y no mostraba ningún indicio de deterioro. De hecho, dijo, mirando a la jueza, el señor Galt presenta un nivel de razonamiento lógico y alfabetización financiera por encima del promedio para su grupo etario. Sus decisiones, aunque emocionalmente difíciles para algunos miembros de su familia, son completamente coherentes y autónomas. El abogado de Dante intentó recuperarse. Doctora, ¿no es inusual que un padre desherede por completo a su único hijo? Puede ser inusual, respondió ella, pero no es un criterio de incapacidad. El señor Galt tiene razones claras y documentadas para sus decisiones. Que esas razones le agraden o no a su hijo es irrelevante para su capacidad mental. La jueza, una mujer de unos 60 años, miró a Dante por encima de sus gafas. Señor Galt, envió usted a su padre un mensaje que decía, y cito textualmente, no esperes que me haga cargo de ti cuando seas viejo. ¿Tengo mi propia vida y mi propia familia? Dante se puso rojo. Estaba enojado. Él me presionaba por el tema del dinero. ¿Así que estaba enojado por dinero? Replicó la jueza. ¿Y ahora está enojado porque él dispone de su dinero según sus deseos y no los suyos? No es tan simple. A mí me parece bastante simple, contestó ella. Luego se volvió hacia mí. Señor Galt, ¿alguien lo obligó a tomar estas decisiones financieras? No, su señoría. ¿Es consciente de lo que está haciendo y de las consecuencias? Completamente consciente. ¿Desea hacer algún cambio en su plan patrimonial? No, su señoría. Mi plan está exactamente como yo lo quiero. La jueza golpeó la mesa con el mazo. La solicitud de incapacidad queda desestimada. El señor Galt está en pleno uso de sus facultades y tiene todo el derecho a administrar su patrimonio como considere conveniente. Caso cerrado. El abogado de Dante recogió sus papeles con prisa. Tasa parecía en shock. Dante, en cambio, me miraba con puro odio. En el pasillo, me agarró del brazo. Esto no ha terminado. Arthur intervino de inmediato. Señor Galt, esto podría considerarse acoso. Le recomiendo que se aparte. Dante soltó mi brazo, pero se inclinó hacia mí. Estás cometiendo un error, viejo. Cuando estés enfermo y solo, no vengas llorando. Lo miré de verdad y vi a un extraño. ¿Cuándo había perdido a mi hijo? ¿O acaso nunca fue quien yo creía que era? Dante, dije en voz baja, no estaré solo. Tengo amigos. Tengo comunidad. Y tengo respeto por mí mismo. ¿Tú qué tienes, además de codicia? Se dio la vuelta y se fue sin responder. Debería haberme sentido victorioso. Gané. Pero lo único que sentí fue vacío. Arthur me puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto. Entonces, ¿por qué duele tanto? Porque el amor y la traición pueden coexistir. Sigue siendo tu hijo. Tienes derecho a hacer ese duelo. Asentí,
sin confiar en mi voz. Pero al salir del juzgado, bajo la luz otoñal, algo cambió dentro de mí. La duda desapareció. La culpa también. Solo quedó claridad. Había ganado. Y no pensaba detenerme ahí. 2 meses después de la audiencia, recibí una carta certificada del banco hipotecario de Dante y Tasa. Habían dejado de pagar 3 meses. El banco iniciaba el proceso de ejecución. ¿Cómo me enteré? Porque años atrás me habían puesto como contacto de emergencia y nunca lo actualizaron. Así supe que estaban en serios problemas financieros. El coche de lujo, la escuela privada, el estilo de vida, todo estaba construido sobre deuda. Y llevaban años contando con mi herencia para tapar el agujero. Una parte de mí sintió lástima. Tenían hijos. Malik y Maya no merecían sufrir por las malas decisiones de sus padres. Pero recordé la amenaza fría de Tasa: no volverás a ver a tus nietos. Recordé el odio de Dante en el pasillo del juzgado. Recordé los años de manipulación disfrazada de necesidad. Tomé una decisión. Llamé a un investigador privado, un ex policía que Artur recomendaba para asuntos de herencias. Quiero que investigue las finanzas de mi hijo, le dije. Quiero saber en qué se gastó el dinero y tener documentación. Lo que encontró fue escalofriante. En 6 años, Dante y Tasa habían gastado más de $200.000 por encima de sus posibilidades. No en necesidades, sino en viajes a Europa, un barco que usaron 2 veces, cirugías estéticas para Tasa, cuotas de club campestre y colegiaturas privadas que no podían pagar. Y lo peor, habían solicitado préstamos usando como justificación una futura herencia mía. Varios créditos en distintas instituciones basados en dinero que nunca habían ganado. El investigador también encontró correos electrónicos. Años atrás, Dante había escrito a un abogado especializado en herencias preguntando cómo acelerar una sucesión cuando los padres eran difíciles. Ese abogado se negó, pero los correos existían. Sentado en el despacho de Artur, leyendo todo, sentí náuseas. Lo ha estado planeando durante años, dije. Eso parece, respondió Artur. Clarence, tengo que preguntarte algo. ¿Quieres seguir adelante con esto? Hay indicios de fraude y posible explotación financiera. Podríamos presentar cargos. Imaginé a mi hijo esposado, a mis nietos visitándolo en prisión, a la prensa explotando el escándalo. No, dije al fin. Nada de cargos penales. Pero quiero que sepan que lo sé. Que entiendan que han perdido. Artur me ayudó a redactar una carta. Se envió por mensajería urgente un martes por la mañana. Dante y Tasa, ahora tengo en mi poder registros completos de sus gastos, de los préstamos solicitados contra mi futura herencia y de sus consultas con abogados para acelerar ese proceso. También tengo documentadas sus amenazas de impedirme ver a mis nietos, sus falsas acusaciones sobre mi capacidad mental y su acoso. Quiero dejar algo claro, no les proporcionaré ayuda financiera ahora ni nunca. Su hipoteca, sus deudas y sus decisiones financieras son su responsabilidad. Sin embargo, no soy cruel. Adjunto encontrarán información sobre servicios de asesoría financiera, consolidación de deudas y terapia familiar. Les recomiendo utilizarlos. Mi plan patrimonial permanecerá sin cambios. A mi muerte, mis bienes se distribuirán conforme a mi fideicomiso. Ustedes no recibirán nada. No obstante, les hago una última oferta. Si en algún momento deciden pedir perdón de verdad, no porque quieran algo, sino porque comprendan el daño causado, y si están dispuestos a reconstruir una relación basada en respeto y no en dinero, mi puerta estará abierta. La decisión es suya. Clarence. No supe nada de ellos durante 3 semanas. Hasta Nochebuena, cuando llamaron a la puerta. Abrí y vi a Malik y Maya en el umbral, de la mano de una mujer que no conocía. El coche de Dante estaba en la calle, pero él no bajó. La mujer se presentó como supervisora judicial de visitas familiares. Resultó que Dante y Tasa habían perdido la casa, se habían mudado con los padres de Tasa a otro estado y, como parte del proceso de bancarrota, y tras una queja formal sobre mis derechos como abuelo, que sospecho presentó Artur, un juez había ordenado visitas supervisadas con mis nietos. No lo hicieron por bondad. Lo hicieron porque estaban obligados. A mí no me importó. Tuve a mis nietos durante 2 horas.
Hicimos galletas, leímos cuentos y jugamos bajo la ligera nieve que empezó a caer en el jardín. Al irse, Maya me abrazó fuerte. Abuelo, ¿podemos volver? Siempre, cariño. Siempre. Vi alejarse el coche. Dante no miró mi casa ni una sola vez. Había ganado. No como me hubiera gustado. Yo habría preferido recuperar a mi hijo, íntegro, cariñoso y auténtico. Pero gané en lo que de verdad importaba, mi autonomía, mi dignidad y mi paz. Y a veces esa es la única victoria posible. 6 meses después, la primavera llegó a Sevilla, mi hogar, con explosiones de bugambilias moradas y mañanas claras. Empecé cada día con mi caminata de 3 millas, sintiéndome más fuerte que en años. Mi nueva doctora me dijo que tenía la salud cardiovascular de alguien 15 años más joven. Siga haciendo lo que hace, sonrió. Y lo que hacía era vivir. Vivir de verdad. Siguiendo el consejo de Evelyn, me uní a un club de lectura, un grupo de hombres y mujeres entre 50 y 80 años que se reunía cada semana para hablar de libros y de la vida. Nos hicimos muy cercanos. Su apoyo era incondicional. También empecé a hacer voluntariado en el hospital infantil, uno de los beneficiarios de mi fideicomiso. Leía cuentos a niños en tratamiento, jugaba con ellos y acompañaba a padres agotados. Me dio propósito y llenó el vacío de abuelo que Dante y Tasa habían dejado atrás. El fondo de becas con el nombre de Ruby ya había ayudado a 3 estudiantes. Recibí cartas llenas de gratitud sincera que me hicieron llorar. Esa sí era una herencia con sentido. Mi relación con mi sobrina Kesa se volvió mucho más cercana. Venía a verme casi todos los meses y nuestra relación pasó de tío y sobrina a una verdadera amistad. Eres la persona más sabia que conozco, me dijo una vez. Oír eso de alguien que antes apenas me veía significó mucho. Había hecho las paces con mis decisiones. Sí, la relación que soñé con Dante seguía doliendo, pero no me arrepentía de protegerme. Aprendí que amar a alguien no significa permitir que te destruya. Que la familia no la define la sangre, sino el respeto y el cuidado mutuo. Mi casa se llenó de risas, amigos y proyectos. Tenía abonos para la sinfónica con gente del club de lectura. Volví a pintar y hasta vendí 2 cuadros en una galería local. Viajaba a ver a Evelyn casi cada mes. Incluso me apunté a un crucero con el grupo de la iglesia. Era, por fin, la vida que merecía. Mientras tanto, la situación de Dante y Tasa siguió deteriorándose. No fui a buscar información, habría sido mezquino. Pero en una ciudad así, las noticias corren. Se declararon en bancarrota. Terminaron en un pequeño apartamento de un barrio que antes despreciaban. Tasa tuvo que trabajar en una tienda por primera vez en años. Dante perdió su negocio y ahora vende electrónicos en un centro comercial. Sacaron a los niños de la escuela privada. El barco fue embargado. El coche de lujo se cambió por un sedán viejo. Habían construido su vida con dinero que no tenían, contando con una herencia que nunca habían ganado. Sentí más tristeza que satisfacción. Me dolió que desperdiciaran años persiguiendo estatus en lugar de relaciones reales. Me dolió que mis nietos pagaran el precio de la codicia de sus padres. Pero aprendí algo fundamental: no puedes salvar a la gente de sí misma. Solo puedes protegerte y construir una vida que valga la pena. Las visitas supervisadas con Malik y Maya continuaron mensualmente. ¿Por qué no te vemos más, abuelo?, preguntó Malik en la última. Porque a veces los adultos toman decisiones que hieren a quienes aman, le dije. Pero quiero que sepas algo, siempre te voy a querer. Siempre. Y cuando me necesites, aquí estaré. Cuando cumplan 18 años, cada uno encontrará una carta esperándolo, explicándolo todo, ofreciéndoles ayuda para sus estudios y asegurándoles que siempre fueron amados. No por un abuelo desesperado por comprar cariño, sino por un hombre que se valoró lo suficiente como para exigir respeto y que espera que ellos aprendan a hacer lo mismo. Hoy, al mirar atrás, entiendo que me dio aquel mensaje, aunque llegara envuelto en dolor: libertad. Libertad para ver con claridad, para elegir por mí mismo y para construir una vida basada en dignidad y no en obligación. Aprendí que poner límites no es crueldad, es supervivencia. Que puedes amar a alguien y aún así negarte a ser manipulado. Que la verdadera familia se construye con respeto,
no solo con sangre. Mi legado no está en una cuenta bancaria que alguien herede. Está en los estudiantes que podrán estudiar, en los niños enfermos que recibirán consuelo y en las relaciones que construí desde el cuidado mutuo. Me alegra mucho que estés aquí y que haya podido compartir mi historia contigo. Si te gustó, demuéstralo con un me gusta y suscribiéndote al canal. Vamos a ver cuántos somos. Escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué hora es allí. Me encanta saber desde dónde se conectan todas estas personas maravillosas. Si quieres apoyar un poco más, también puedes enviar una pequeña donación. Comparto nuevas historias de vida todos los días. Y ahora aparecerán en pantalla dos de mis historias más populares para que elijas qué ver a continuación.